vamos a dar, el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que para morar bajo la sombra protectora y poderosa de Dios, no es suficiente con ser creyente solamente. El hecho de ser creyente, de creer en Cristo, te salva tu alma. Pero para estar bajo esa sombra protectora permanente, es necesario habitar y no visitar. Habitar el trono de Dios, estar allí junto a Él, es decir, ser amigo de Dios, tener una comunión estrecha con el Señor, ser una persona unida a Dios. No es un Dios lejano, Él quiere tenernos cerca y quiere que habitemos espiritualmente con Él. Entonces, ¿qué pasa cuando habitamos con Él? Sucede que su sombra poderosa nos va a proteger siempre. Y cuando habitamos y vivimos y estamos en comunión con Él, vamos a tener siempre a Él como esperanza única, como castillo que nos fortalece, que nos protege, y en Él depositamos nuestra confianza. Pero que lo que quiero que entiendan, que no es suficiente con ser un creyente lejano. Es necesario ser un creyente cercano a Dios, unido a Dios, en comunión con Dios, en donde Dios sea lo más importante, no algo secundario, lo más importante. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Y en Él vamos a confiar siempre. Cuando habitamos en Él, nada ni nadie nos puede tocar. Y dice que habitando al abrigo del Dios poderoso, Él te va a librar siempre del lazo del cazador, de ese lazo que está siempre sacudiéndose para caer y destruirte y derrotarte y vencerte y eliminarte si es posible. El diablo si puede eliminarte del reino de Dios, esa sería su mejor y mayor satisfacción. Y siempre va a procurar hacerlo con sutilezas. Y la peste destructora, esa peste destructora que como su nombre lo dice, destruye. La peste destructora no solo son enfermedades, la peste destructora son muchas veces nuestra forma de ser, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nos destruye espiritualmente el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la altanería, la vanagloria. Eso te destruye. Finalmente, a la corta o a la larga, te destruye. Es la peste destructora. ¿Quién te puede proteger de todo eso? Aquel en quien tenés que confiar. Aquel que es tu castillo, tu esperanza. El Altísimo Dios poderoso. Y para eso tenemos que vivir en unión y comunión con Él. Y para eso Dios tiene que estar primero. Y eso no nos gusta a nosotros. Fundamentalmente no nos gusta que Dios esté en primer lugar. Porque en primer lugar tenemos muchas cosas, pero muchísimas. Cosas materiales y personas físicas. Tenemos muchísimas cosas antes que Dios. Y Dios quiere que esté primero Él. Y ese es el precio. No es cuestión de estar todo el día orando, pero mi corazón está en otro lado. Significa Dios primero en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida. Significa que pasa a ser lo más importante de mi vida. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Y como verán, no es fácil, porque a nosotros no nos gusta. No nos gusta relegar cosas que para nosotros son fundamentales y prioritarias. Bueno, como dice el cordobés, entonces no te quejes. Yo soy muy claro, dice el Señor. Yo te libro de todo eso si habitas a mi abrigo. No te engaño, no te miento. No te voy a endulzar, te voy a decir, vení, que yo te voy a cuidar. Sí, yo te voy a cuidar. Pero si habitas al abrigo del Altísimo, si yo soy el primero en tu vida.
Y si nosotros nos ponemos a ver qué está primero en nuestras vidas, vamos a ver que no estamos tan al abrigo del Altísimo. Entonces somos más presa fácil. Tenemos que cuidarnos y procurar. Yo no digo que sea de golpe, es un proceso de la vida en donde vamos conociendo a Dios, lo vamos acercando cada vez más, va ocupando cada vez lugares más importantes en nuestra vida. Es un proceso, no es algo instantáneo. Lo que es instantáneo es la salvación. Nosotros aceptamos a Cristo, somos salvos, pero después, para vivir al abrigo del Altísimo, es necesario un proceso, pero ese proceso alguna vez tiene que empezar. ¿Alguna vez tiene que empezar? Sí, es un proceso. Bueno, pero si no empieza nunca, no hay ningún proceso. El proceso no tuvo su inicio. El proceso alguna vez tiene que empezar y tiene que avanzar, tiene que ir creciendo. Lo que sucede en nosotros es que si lo dejamos empezar a ese proceso, lo dejamos llegar hasta un cierto límite. Dios está primero, pero hasta aquí. De aquí para adelante no, ya hay otras cosas. Y ahí está el problema nuestro. Es luchar contra nosotros mismos. Y el versículo 4, que es el último que vamos a analizar de este salmo, dice, cuando habitamos al abrigo de Dios, cuando Dios está primero, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarca es su verdad. Hoy se le da mucho valor la gente en estos tiempos a la vestimenta externa. Demasiada importancia se le da a la vestimenta externa. Demasiada relevancia, se gasta mucho en la vestimenta externa, pero no se le da el mismo valor a esa vestimenta interior, a esa presencia de Dios, a esa justicia de Dios que es nuestro manto interior. Esa vestimenta interior nos hace hijos de Dios, nos hace estar cerca del trono. Y vos sabés una cosa, hermano, nosotros no deberíamos fijarnos en la vestimenta exterior, sino en la interior. Porque hay muchas vestimentas exteriores que cubren una mala persona. Y hay muchas vestimentas interiores que no se ven siempre en la vestimenta exterior, pero que revelan una buena persona. A veces también exteriorizamos, manifestamos, expresamos ser una cosa y somos otra. Y expresamos y manifestamos y decimos lo que nosotros creemos que somos. Y hay gente que cree lo que nosotros creemos que somos y nosotros también nos lo creemos. Esa es también nuestra vestimenta exterior. Pero cuando ves el interior, cuando ves los hechos, ves que no condice, que no es igual a lo que aparenta, a lo que demuestra o a lo que dice. Hay mucha vestimenta exterior, no solo en ropa, sino también en mostrar una imagen como nuestra vestimenta exterior que no se condice, que se contradice con los hechos. No es lo importante lo que una persona dice de sí mismo, no es lo importante lo que una persona muestra de sí mismo, sino lo que es realmente. Y para que una persona conocer lo que es realmente, hay que ir a su interior, hay que conocerlo. Es necesario profundizar en ese conocimiento para ver qué hay dentro de esa máscara. Las máscaras son máscaras, es lo exterior. Yo siempre veo o trato de ver lo que hay detrás de la máscara o adentro de la máscara. Porque es lo que vale, o es bueno o es malo, pero es lo que es. Es importante conocer el interior de las personas y no el exterior, porque exteriormente todos somos buenos, todos somos los más inteligentes, todos somos los más capaces, pero interiormente los hechos no demuestran que seas así como dices y crees ser. Todo un tema, ¿no? Ustedes saben los buzones que uno se compra en la vida, porque yo esperaba una cosa y es otra. Y sí, porque lo que te mostró no es igual a lo que es. Y lo que nos hace amados de Dios es lo que somos, es lo que hay en el corazón, es la posición, la ubicación, el lugar que tiene Dios en nuestras vidas. Porque yo puedo venir aquí todo
todas las reuniones, entrar de rodillas, arrodillarme, tirarme, llorar a los gritos. ¡Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios! Pero Dios te ve el interior. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? No lo que demostrás ser, no lo que aparentás, no lo que querés mostrar de vos, o no lo que vos te creés. Ese interior, Dios lo ve y Dios lo destaca y Dios lo valora cuando ese ser interior, interiormente cercano a Dios, habita bajo su abrigo. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, automáticamente formamos o pasamos a formar parte de la familia de Cristo. Pero no termina todo allí, empieza todo ahí. Nosotros pensamos muchas veces, o la gente piensa muchas veces, que todo empieza y termina con conocerlo a Cristo. No, empieza con conocerlo a Cristo. Allí ingresamos, damos el primer paso y entramos a la familia de Dios, al reino de Dios. Pero ahora hay que caminarlo al reino, hay que transitarlo y hay que subir los escalones para estar cada vez más arriba espiritualmente, para estar cada vez más cerca de Dios. Y esa es la parte difícil del cristiano, porque decir, sí, creo en Jesucristo, acepto a Jesucristo, todos lo pueden hacer, pero no es eso lo que dice la Biblia, de que haya que aceptarlo a Jesucristo solamente como Salvador, sino también dice que hay que aceptarlo como ¿qué? Como Salvador y como ¿qué? Como Señor. Y Señor implica comenzar un proceso en donde Dios se va enseñoreando de nosotros. Y el realmente Señor de nuestras vidas es Él. Y nosotros tenemos muchos señores. Pero el verdadero Señor de tu vida es Jesucristo. Entonces, lo más fácil es ingresar al reino de Dios. Pero después lo más difícil es crecer para llegar a lo alto. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué es lo difícil? Porque cuando hemos entrado al reino de Dios, hermanos, vos entraste al reino de Dios y automáticamente pasaste a militar en un lugar, en un ejército, en el ejército de Cristo. Automáticamente ingresás a la batalla y el diablo te va a querer bajar. Y te va a querer bajar y van a venir quien te llene la cabeza para bajarte. Porque te quiere apartar de Dios. Porque ya pasaste a ser enemigo de Él. Cuando ingresas al reino de Dios, automáticamente ingresas a una guerra espiritual. Pasas automáticamente a ser enemigo del infierno. Y sabes una cosa, allí no hay lugar para los neutrales. No hay lugar para los tibios. O sos o no sos. Por eso el Señor dice, los tibios serán vomitados de la boca. De mi boca, dice. ¿Pero por qué? Porque no hay lugar para neutrales. Si en una guerra vos querés ser neutral, querés ser tibio, lo más probable es que termines muerto. Acá o abrazás la causa de todo corazón, con toda entrega, a pesar de los errores que podamos cometer, o corres el riesgo de ser eliminado por el enemigo. Por eso es difícil ese proceso, porque es un proceso que se inicia cuando entras en el reino de Dios. Es un proceso que se inicia con la oposición de Satanás, con la oposición del enemigo, porque vos ya has formado parte de uno de los bandos. Y el enemigo, si te puede bajar y te encuentras desprevenido, te baja. Y no es que tengan contemplaciones, es totalmente cruel. Y si te puede bajar y aplastar la cabeza, te va a bajar y te va a aplastar la cabeza. Tenemos que ser conscientes que la vida cristiana, la vida espiritual, no es participar pasivamente, no solo es participar pasivamente de la alabanza a Dios en el templo, es lucha contra los poderes de las tinieblas que tratan por todos los medios de frenar a los siervos de Dios, que trata por todos los medios de frenar a la iglesia de Jesucristo. La oposición satánica que por todos los medios trata de poner límites a la verdadera palabra de Dios, para que nadie conozca la verdad y todos se crean su mentira. Es un mentiroso y siempre te miente, te llena la cabeza, te sugiere cosas, te habla cosas y trata de mentirte siempre.
Y nosotros tenemos que ser conscientes de que no estamos en un parque de diversiones. Cuando ingresamos al reino de Dios, ingresamos a una guerra espiritual en la cual hemos tomado parte por uno de los bandos. El del más poderoso, el del Rey de Reyes, el del Señor de Señores, el bando de nuestro Señor y Creador, de nuestro Padre Celestial, el bando de aquel que va a aplastar la cabeza del que se opone y del que te quiere voltear. Formamos parte del ejército victorioso. Entonces tenemos que ser conscientes de las dos cosas. Que estamos en una batalla y que de esa batalla, habitando al abrigo del Altísimo, siempre vamos a salir victoriosos. Es distinto entrar a la batalla sin saber que estamos en una batalla a entrar sabiendo. Yo les aclaro, ya lo sabemos, pero se los recuerdo, estamos en una batalla. Y es distinto entrar a la batalla con la posibilidad de que en una de esas perdemos, a entrar en la batalla con la certeza de que vamos a ser victoriosos. Es distinto. Es una batalla de la que vamos a resultar más que victorioso en Cristo Jesús. Pero es una batalla. Es una batalla, es una guerra, mejor dicho. Es una guerra en donde hay batallas y tenés que vencer cada una con su poder y con su sabiduría. Cada una de las batallas que hay que ir venciendo día a día. Pero no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales. O somos o no somos. O somos o no somos. Y dice escudo y adar, que es tu verdad. Escudo es una coraza. Cuando estás al abrigo del Altísimo, Dios te pone una coraza. Cuando Dios está primero, te pone una coraza. Y te pone una adarga. La adarga, ¿qué es? Es una cobertura de cuero que protegía el brazo que portaba la espada o la lanza. O sea que no era solo protección en el ataque, sino también cubría el brazo de aquel que atacaba. O sea que con esa adarga, con esa protección, se protegía el que llevaba la espada y a su vez podía atacar con esa protección. Todo eso te lo pone Dios para que te protejas y para que ataques con la espada. Y la espada que nos ha dado es la espada de doble filo. Es la palabra de Dios. El enemigo no puede resistir. Se envenena de bronca cuando escucha la verdadera palabra de Dios. Por eso siempre, por todos los medios, ha tratado de atacarnos. Y siempre nuestro Señor nos ha dado la victoria. En consecuencia, el escudo era el elemento protector y la adarga está unido a la protección y al ataque. Dios nos da la posibilidad de protegernos y nos da la seguridad de protegernos con su escudo y la posibilidad de atacar con su espada. En el peligro, ambos elementos obraban juntos, el escudo y la adarga. Era una defensa completa. Y dice, debajo de sus alas estarás seguro. No se refiere a las alas de un águila que puede volar lejos, sino se refiere a las alas de quien cobija, de quien protege como una gallina a sus polluelos. Quiere decir esto, que cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, cuando estamos con Dios, con sus alas Él nos protege, así como una gallina protege a sus pollos. De la misma manera que los polluelos escuchan el latido de su madre, Él quiere que vos escuches los latidos de tu Dios. Fíjate vos que cuando alguien quiere atacar a alguno de los polluelos, la gallina ataca, los defiende, aunque a veces lleve todas las de perder. Dios nos protege bajo sus alas. Si alguien te quiere atacar, Él ataca y te defiende, con la certeza de que Él sí puede vencer al que te ataca y es capaz de morir por ti, a punto tal que Cristo murió por ti, para protegerte y para tenerte más bajo las alas. En consecuencia, no vamos a poder evitar los peligros que tenemos en nuestras vidas, los peligros de ataque del enemigo. La mejor defensa a veces no es atacar, la mejor defensa a veces es refugiarse. Y ese refugio tiene que ser seguro, que te dé protección, seguridad. Ese refugio tiene que ser un verdadero castillo. Ese refugio a su vez tiene que ser un lugar de comunión y de gozo. Los polluelos a veces se alejan de su madre
para aprender a escarbar. Nosotros a veces nos alejamos de Dios para escarbar en cosas que no debemos escarbar. Pero siempre, aunque a veces las circunstancias de la vida te lleven a alejarte un poquito de Dios, siempre vuelve bajo sus alas, que en ese lugar vas a estar seguro. Nunca te apartes de esas alas que te protegen, como la gallina protege sus polluelos. Así Dios te protege, que sus alas nos protejan siempre, que nosotros demos ese paso de estar bajo su abrigo, de que Él esté ocupando su primer lugar en nuestras vidas, para que siempre tengamos esa protección, para que Él sea nuestro castillo, nuestra confianza, nuestra esperanza, para que Él sea el que nos cuida bajo sus poderosas alas. Para poder ser cuidados por las alas de Dios, tenemos que estar debajo de esas alas. Amén.